Dios le bendiga a nuestros hermanos en Cristo. Dios le bendiga en esta mañana. Somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, Dios toca su mente, Dios toca su vida, Dios toca su espíritu, para que cada uno de nosotros vayamos avanzando y vayamos caminando de una manera favorable en los caminos de Dios. En esta mañana, hermanos, alabe con nosotros en esta mañana, escuche el mensaje en esta mañana, dele gloria y honra a Dios por todo lo que ha hecho en su vida, por todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Les enviamos un saludo a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la radio Cristo a la Salvación, también los que nos van a escuchar en un futuro a través de las otras plataformas como el podcast, YouTube y por donde enviamos el mensaje, ¿verdad? Que el mensaje sea de crecimiento espiritual para sus vidas, que el mensaje traiga luz, que traiga reflexión, que traiga un crecimiento espiritual, porque de eso se trata este programa, que cada uno de nosotros vayamos creciendo en los caminos de Dios, vayamos avanzando y que Dios se agrade de lo que hacemos para Él, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, hermanos, acompáñenos con una alabanza. Siempre nos gusta alabar al Señor antes de empezar el mensaje. Así que si está con alguien ahí, invítelo, tráigaselo al lado de usted y entre los dos o tres o los que estén, ¿verdad? Alaben al Señor junto con nosotros. Dios te bendiga. Démosle gloria a Dios. Deseable son más que oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro y mucho más que oro afinado, del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que oro y mucho más que oro afinado, es más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es puro, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal.
Bueno, ya mi esposa dio la introducción a este programa, la prosperidad. Y es algo, oye, esto cómo anda en las iglesias. Pero ahora queremos hablar acerca de la prosperidad de acuerdo a lo que dice la Biblia, no de acuerdo a lo que dice, pues, en tantas iglesias. La prosperidad solamente se refiere a que te vaya bien, ¿verdad? Que tengas dinero prácticamente. Pero la Biblia nos habla de tantas maneras de ser prosperados. Y justamente estaba buscando en las palabras. Y hay tantas palabras que en la versión al español o al inglés se traducen como prosperidad. Pero esa misma palabra tiene tantos significados que no solamente dice, pues que te vaya bien. Sí, todos tienen esa connotación, ¿verdad? De que es algo que es beneficioso para uno. Pero me parece que ahora la gente lo ha tomado fuera de contexto, que ahora la gente solamente está buscando esa prosperidad y llegan al punto de, como hemos visto en tantos videos que salen de las iglesias, tantos lugares donde se hacen los pactos, ¿verdad? Los pactos para la prosperidad y que plantes una semilla para tu prosperidad y no sé qué tantas cosas hacen. Y digo, pues ¿de dónde sacan estas ideas? Y luego la gente que nunca lee la Biblia, pues, o sea, se lo están comiendo, ¿verdad? Y esos yo les llamo pactos de robo, no son pactos de prosperidad, son pactos de robo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día, ¿verdad? Ahora estamos enfocándonos en lo que es la prosperidad, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, no de acuerdo a lo que nos pueden enseñar en algunas iglesias. Entonces, la definición actual de prosperar es ser exitoso, afortunado, crecer y aumentar, ¿verdad? Eso es la definición de ser prosperado. Y en muchas maneras así está en la Biblia. No dice que será abundante de dinero, como nos hacen creer en algunas enseñanzas modernas. Porque, oye, sabemos que hay esa doctrina de la prosperidad. Esa empezó me parece que a finales de los 1800, esa doctrina de la prosperidad donde usted diga la palabra y ya lo tiene en la mesa, ¿verdad? Ya declara ahorita $1 millón y mañana vamos por él. Wow. Ahorita, o sea, esa es la clase de prosperidad que se está enseñando y eso no es correcto. A través de la Biblia nos habla acerca de personas que fueron prosperadas, gente que pasó dificultades y después fue prosperada. Y fue prosperada no solamente de una manera física, ¿verdad? También fueron prosperados espiritualmente. Y eso es lo que debemos de buscar nosotros como cristianos, debemos de buscar ese aumento, como dice la definición de prosperar, ese aumento en nuestra vida espiritual, en nuestra espiritualidad, debemos de buscar esa prosperidad. ¿Para qué? Para estar más cerca de Dios. O sea, deberíamos de estar buscando de Dios como estoy seguro que Elías lo hacía, porque hoy ¿crees que Elías tenía ese poder nada más porque sí? No, era porque él era prosperado espiritualmente a ese nivel que, increíble. Y lo de Eliseo, algo fabuloso. Lo que debemos de estar buscando, ¿verdad? Y todas estas personas tienen algo en común, las personas que son prosperadas. Y yo sé, sin olvidarnos de estas personas que ni creen en Dios y son prósperas de acuerdo a nuestros estándares modernos, pero espiritualmente están en ruinas, están en una ruina completa. Quizás podrán tener toda la riqueza del mundo, Están en ruina espiritual. pero la ruina espiritual es la más significante, ¿verdad? Porque Jesús nos dice que hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. En el cielo, no aquí en la tierra, ¿verdad? Porque todo esto va a perecer, va a desaparecer. Entonces, ¿para qué nos esforzamos tanto en prosperar? Obviamente, yo no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Pero si nos enfocamos solamente en prosperar aquí en la tierra de esa manera, de ser
triunfadores aquí en la tierra. Recuerda las otras palabras de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Entonces, considerando esas cosas, tenemos que buscar de la prosperidad que de veras tiene un significado para nuestras vidas. Esa prosperidad en el cielo, ¿verdad? Que hagamos nuestro tesoro en el cielo donde nadie va a venir a robarlo, donde nada le va a pasar. Y para eso tenemos que empezar a prosperar espiritualmente. Tenemos que empezar a prosperar en esta manera en la que está delineado en la Biblia, en muchos versículos, muchas historias. Y hay muchas palabras que definen eso. Obviamente no las puedo pronunciar porque están en hebreo y no voy a pretender aquí hablar hebreo en frente de todas las personas, y mucho menos el griego. Pero sí hay diferentes palabras que nos llevan a esa conclusión de que hay diferente prosperidad. Recuerdo mucho en la historia en Génesis, cuando van a buscar a la esposa para el hijo de Abraham, el criado, el sirviente, hace una oración así, ¿verdad? Como que su viaje sea prosperado. Me parece que está un poquito diferente en español, pero en inglés lo dice así, ¿verdad? Más dice prosper. Y es con eso, ¿verdad? Con esa oración en mente de que Dios, y dice que el Dios de mi señor Abraham haga prosperar mi viaje. Entonces, para que todo salga bien. Y ese es exactamente lo que busca uno en prosperar, ¿verdad? Para que se cumpla la meta que le fue dada a este hombre. Le fue dado un encargo de ir a buscar una novia. O el propósito. Sí, exacto. El propósito que se cumpla. Entonces, eso es prosperar. Una vez que se alcanza esa meta, ya fue prosperado su viaje y él encontró a la mujer de acuerdo a la oración que hizo también. Eso es también algo que hemos hablado anteriormente. Pero fíjense, esta palabra que una de las palabras que es muy común, que está relacionada con prosperidad, esta palabra yo creo que se llama solak. Solak, eso quiere decir avanzar en varios sentidos, no solamente avanzar como caminando, sino avanzar literalmente y figurativamente. Y eso nos habla de avanzar, ¿verdad? De salir del hoyo, porque también dice, es como salir, pero así salir como sale un pollito del cascarón. O sea, salir, ¡pam! Y rompes lo que te está deteniendo. Eso también es prosperar. Y eso es la palabra que en muchas historias de la Biblia está. O sea, no dice que prosperan porque les va bien, sino que prosperan por la razón de que también están saliendo de un estancamiento, están avanzando. Y de eso es lo que queremos, que toda la gente esté consciente de que tenemos que avanzar, porque Pablo mismo nos dice, ¿verdad? Cuando era niño, hablaba como niño, y me portaba como niño, y hacía las cosas de niño. Pero esas cosas ya las dejé atrás, ahora ya soy un hombre, o sea, ya he avanzado. Y así es lo que debemos hacer espiritualmente, debemos avanzar, no debemos permanecer como niños. Tenemos que avanzar, tenemos que ir prosperando espiritualmente. ¿Para qué? Para que vengan esas cosas que están adelante de nosotros. Porque mucha gente no recibe prosperidad porque están estancadas. Están estancadas de una manera, no solamente en su manera de ser, porque también eso influye bastante en lo que uno desea, ¿verdad? Y como en la Biblia, Pablo dice, bueno, si ustedes quédense en Jerusalén, yo me voy por el resto del mundo. O sea, esa es una visión, una visión de prosperar. Y hay tanta gente en la iglesia que está feliz solamente estando sentada. Y no quiere avanzar, no quiere hacerse cargo de un ministerio, no quiere aprender ni la Biblia. Una vez con que escuche lo que está diciendo el que está predicando, ya con eso es suficiente. Pero nunca va a la Biblia y de veras confirma las palabras del que está hablando. Y pues, si tanta gente hiciera esto, o sea, confirmar lo que le está diciendo, créame que usted avanzaría, espiritualmente avanzaría. Porque hay tantas cosas que se dicen en las iglesias ahora. Oye, y yo las he oído de personas, y justamente apenas hace unos días
estaba hablando con un amigo y me empezó a decir ciertas palabras así, y digo, ay, este compañero de seguro va a unas iglesias de prosperidad, porque las palabras que salían de su boca era como, oh no, el poder de tu boca, el poder de tu palabra, y que esto y que el otro por acá y allá, y no sé qué. Yo estoy seguro que muchos ya han escuchado esas historias de que dígalo y sucederá. Y 2 días después, un vecino también empezó a decir casi las mismas palabras que el otro. Y qué casualidad que vamos a dar este tema, ¿verdad? Sí, que no es casualidad. Le digo, wow, esta gente está buscando esa prosperidad en esa manera, o sea, declarando esa prosperidad. Y hemos hablado acerca de esas declaraciones en otro programa. Si lo quiere buscar por ahí, quizás lo puede encontrar en el Facebook o lo puede quizás encontrar en el podcast. Esos programas donde hemos hablado acerca de esa declaración, de que declaramos las cosas para prosperar. No, pero todo es dado por Dios. Todo es dado por Dios. El conocimiento, el crecimiento, ¿verdad? Uno pone la semilla y Dios es el que hace crecer. Así es que esa prosperidad que estamos buscando va a venir si nosotros también buscamos de esa prosperidad, pero buscando de Dios, buscando la prosperidad de acuerdo a lo que Dios quiere. Y de avanzar en el reino de Dios, ¿verdad? Sí, exactamente, eso es lo que queremos, ¿verdad? Todos avanzar en el reino de Dios porque el camino es largo, el camino es difícil y si nos quedamos estancados, entonces no estamos prosperando, ¿verdad? Esa es la definición de lo que dice ahí, es avanzar. Una de las palabras en el hebreo prácticamente es lo que dice, nada más avanzar, avanzar, avanzar. Aunque la tradujeron como prosperar, pero en sí la palabra yo no la encontré en el diccionario. O sea, referencia en esa palabra hebrea, decía avanzar, 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 avanzar. Y esa se usa en varios versículos, que a fin de cuentas en español lo tradujeron que tenga éxito, en inglés lo pusieron prosper, pero la palabra, lo que decía la definición era avanzar. Ir hacia adelante. Avanzar, adelantarse. Y entonces eso es prosperar. Ese avance nos lleva, ¿verdad? Como cuando uno va subiendo una escalera. Pues, si la escalera está muy larga, pues ahí va uno pasito a pasito, pero tu esperanza es llegar, ¿verdad? Como, oye, siempre me sorprende esos templos que tienen en China, que son 1000 escalones, y la gente lo sube y se van haciendo sus pausitas, hasta yo creo que hay tiendas de refrescos ahí en el camino, porque está tan larga la subida, pero ellos quieren prosperar, o sea, quieren avanzar, o sea, vas ahí a llegar a la meta, no vas a llegar al primer escalón, ¿verdad? O sea, no vas a viajar 5 horas de una parte de China a ir a esos templos para subir el primer escalón y quedarte ahí. No, la meta es avanzar. Y así también nosotros como cristianos debemos de avanzar, debemos prosperar, ¿verdad? Así es, imagínate que nosotros fuéramos a acampar y necesitamos explorar el parque y nada más llegamos y nos quedamos en el estacionamiento. ¿Y de qué se trató el parque? Pues no vimos nada. No, pero traigo postales. Sí, no vimos nada porque nunca exploramos, nunca fuimos más allá del estacionamiento, no vimos las cascadas, no vimos ciertos animales que están en ciertas áreas del parque. Así es con nosotros en la vida cristiana, tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que esforzarnos. Y precisamente de eso hablaba con mi esposo hace unos días, que hay personas que no prosperan en la vida. Y yo analizaba y pensaba esto, digo, ¿por qué hay personas que prosperan en la vida y hay personas que no prosperan? Y hay personas que son muy prósperas, que avanzan en el reino de Dios, y hay personas, como dice mi esposo, que nada más no, ¿verdad? Llegan, como que para ellos ya es mucho llegar, sentarse y escuchar el mensaje. Pero hay otras personas que llegan, se sientan, escuchan y sienten ese deseo de hacer más que escuchar, sino ponerse a trabajar en la iglesia. Y hablábamos con mi esposo sobre las personas que no hacen nada. Le digo, es que realmente tenemos que tener iniciativa, tenemos que tener el deseo de salir adelante, así como muchos de nosotros nos venimos a este país, ¿verdad? Con el deseo, la ambición y la superación para ser alguien en la vida, para tener una mejor vida. Si nosotros nos esforzamos en esta vida para tener algo y para ser alguien de provecho en esta vida, cuánto más para el reino de Dios, cuánto más que Dios nos ha llamado a su reino, que Dios nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación,
y nos ha dado regalos preciosos, nos ha dado dones. Muchos de nosotros ya teníamos un talento nato, ¿verdad? Y lo empleamos para el reino de Dios. Entonces, como mi esposo, que es bueno para las computadoras y todo eso, pues él, cuando empezó a trabajar en el reino de Dios, pues ahí entró en el audio y la música. Mi hermano ya traía la música, había aprendido música y lo empleó para el reino de Dios. Pero muchas personas, desafortunadamente, pues se oye feo que lo diga, ¿verdad? Pero llega un conformismo. No tienen iniciativa propia, no quieren avanzar, no quieren caminar, ahora sí que son flojas, o sea, son perezosas, no están dispuestos a dar su mejor esfuerzo. Y desafortunadamente con esas personas, hermano, aunque el Espíritu Santo les hable y oigan predicaciones en la iglesia de que la palabra los está incitando y motivando para trabajar en el reino de Dios, hay personas que de plano nada más no avanzan. No avanzan en el reino de Dios, nada más se conforman con ir, con escuchar la palabra. Oh, sí, estuvo muy bonito. Ay, pues me reconfortó mucho la palabra. Pero no es nada más ser reconfortados con la palabra. Imagínense si todos fuéramos a ser reconfortados y solamente escuchar, pues no hubiera pastores, no hubiera evangelistas, no hubiera nadie en la iglesia que sirviera, no hubiera ujieres, porque nadie trabajara para el reino de Dios. Y lo he comentado en otros programas sobre cómo Dios a mí y el Espíritu Santo me empezó a motivar. Una vez yo llegué a la iglesia y recuerdo que yo estaba sentada escuchando el mensaje y me dijo Dios, ¿y tú qué? Casi así me dijo esas palabras, ¿verdad? Porque Dios usa el lenguaje así como hablamos nosotros. Y me dijo, ¿y tú qué? Me dijo, ¿tú quieres ser parte de la iglesia? Y yo decía ahí dentro de mí y contestaba, yo decía, pues sí quiero ser parte de la iglesia. Y Dios me decía, entonces tienes que ser algo más. Si tienes que ser parte de la iglesia, pues casi me decía Dios, ponte a trabajar. Entonces, cuando Dios me habló y me dijo que yo tenía que ser parte de la iglesia, porque parte de la iglesia es no solo llegar y ser un grupo donde tú vas a escuchar la palabra, parte del reino de Dios es que tú hagas algo para el reino de Dios. Y fue como el Espíritu Santo me motivó y yo obedecí a lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Y fue cuando yo empecé a servir en la iglesia y me acuerdo que me ponían una esquinita allá. Me decían, hermana, ayúdanos con los sugieres. Póngase en esa esquinita y allá no deje que se pasen los niños porque van mucho a tomar agua. Y ahí estaba yo, hermano, pero yo no sabía ni cómo servir ni nada, ¿verdad? A mí nadie me había explicado cómo ser ujier, pero yo tenía ese deseo de servir. Y así empezamos muchos, ¿verdad? No sabemos cómo vamos a servir en la iglesia, pero tenemos el deseo, tenemos la motivación. ¿Por qué? Porque tenemos gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces necesitamos nosotros avanzar en el reino de Dios, así como mi esposo mencionaba esa palabra, avanzar, no quedarnos estancados, no solo llegar y recibir la palabra. Hay tanto que hacer, hermano, en el reino de Dios. Y yo pensaba en las personas, ¿verdad?, de la Biblia, cómo habían avanzado. Muchos de ellos avanzaron, otros no avanzaron, ¿verdad? Y otros trastabillando con problemas y situaciones, pero también lograron avanzar. Y una de esas historias, yo pensaba y meditaba en la historia de José. José, muchos de nosotros ya conocemos esa historia, ¿verdad? Y los que no conocen la historia, pues le recomendamos que lea el libro de Génesis. Ahí habla la historia de José. Muchos lo conocen por José el soñador, José y sus hermanos que lo vendieron. Pero vemos la historia de José, cómo fue un hombre próspero, un hombre que avanzó, un hombre que no se quedó a pesar de las situaciones, de las circunstancias que pasaron en su vida. José siguió avanzando a pesar de las pruebas, de los obstáculos, ahora sí que el mal que le hicieron sus hermanos. Génesis 39, Dios dice, el Señor estaba con José. Mire esta palabra tan importante. Y yo meditaba y pensaba en esta palabra, cómo Dios está con sus hijos. Porque Dios, todos somos hijos de Dios, pero a veces Dios está más con unos hijos que con otros. ¿Por qué? Pues por la desobediencia, por la rebeldía, y otros porque agradan servirle a Dios, porque tratan de hacer su voluntad. Por eso tenía éxito o prosperaba en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José.
y le daba éxito o prosperaba en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo. El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Cuando Dios está con una persona, avanzamos, crecemos, prosperamos, estamos bendecidos. Y siempre oramos esto sobre nosotros, sobre nuestros hermanos que escuchan los mensajes y sobre las iglesias, ¿verdad? Dios bendice las iglesias, Señor, que crezcan las iglesias, que sean prósperas, que avancen en el reino de Dios, que nuestros hermanos no se queden solo ahí, que empleen sus dones y sus talentos para ti. Nosotros oramos por la iglesia donde está mi hermano, me imagino que ellos también oran por nosotros, por los pastores que conocemos, y siempre estamos orando, hermano, que Dios bendiga a esas iglesias, que Dios bendiga a todo su pueblo. Así como dice esta palabra, el Señor está con José. Y mire cómo nos enseña esta palabra, que como Dios, a pesar de las situaciones que había pasado José, y muchos de los que leímos la historia decíamos, pero ¿cómo José pasó por tantas cosas? ¿Y por qué no se amargaba? ¿Por qué no renegaba? Bueno, pues ahí la Biblia nos enseña que él era un hombre que se mantenía a pesar de su situación. Después de que lo vendían, ¿verdad? Sabemos que la esposa de Potifar quería tener relaciones sexuales con José, y José todavía aún así mantenía su integridad. Él salió huyendo de la mujer le levantó falsos, y de ahí lo enviaron a la cárcel. Y dice Génesis 39:21, pero Jehová, otra vez fíjese, pero Jehová estaba con José. Wow, esta palabra yo la leí y dije, wow, Señor, qué hermosa tu palabra. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Mire cuando Dios está con uno. Dice, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermano, y vemos aquí, ¿acaso José era rico y millonario en la cárcel? ¿Verdad que no nos dice eso? No, dice, pero también lo importante es que más adelante, Dios lo prospera, ¿verdad? Eso es algo bien importante que hay que recalcar. O sea, queremos la bendición, pero, o sea, queremos hacerlo todo por nuestra fuerza, por nuestra palabra, pero es Dios quien prospera. Por eso dice ahí que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios lo prosperaba. Dios le ponía gracia. Dios lo iba guiando. A pesar, José pasaba ahora sí que por situaciones difíciles, pero era el Señor llevándolo y guiándolo por ese lugar. Aunque a veces no entendemos, ¿verdad? Muchos de nosotros pasamos también por situaciones. Ahora sí que, ay, Señor, pues estoy pasando una mala racha, una mala fortuna, esta situación. Pero es Dios llevándonos para más adelante prosperarnos espiritualmente, para avanzar en el reino de Dios. Y así que ya al final de la historia de José, ¿verdad? En Génesis 50:20, José habla con sus hermanos después de todas las cosas que le pasaron. Y aquí dice cómo Dios lo fue llevando por esa situación. Y José habla con sus hermanos y dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Imagínense todo lo que pasó José. Sus hermanos lo vendieron, luego lo calumniaron, fue a la cárcel, de ahí fue a dar con el faraón porque le interpretó los sueños. Y de ahí José empezó a crecer, llegó a ser gobernador de Egipto. Pero dice aquí que todo fue para bien, todas las situaciones, y así es como fue José próspero. Pero para ser prosperado tuvo que pasar por situaciones, tuvo que pasar por lágrimas, por calumnias, por mentiras. Y no solo el que ser próspero porque era rico y millonario, ¿verdad? Como dicen ahora, no precisamente eso, sino que si queremos ser prosperados, aprendemos de la historia de José cómo él pasó por un proceso, pasó por pruebas, pasó por situaciones difíciles, pero al final Dios lo bendijo. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Todas las cosas que a José le pasaron fueron para su bien, para preservar la vida de él, de su familia, de Egipto, para que
por medio de José, Dios también trajera una prosperidad al lugar donde, en la región donde vivía, para salvar el alma de muchas personas, y así Dios nos puede usar a nosotros para que también nosotros seamos de prosperidad en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, donde quiera que estemos, para ganar almas. Hay que recordar, hermano, que la prosperidad no solo es financiera. Yo creo en mi corazón, y es mi punto de vista, que la prosperidad más importante es ser próspero en el alma, en el espíritu. Porque como mencionaba mi esposo, ¿de qué nos sirve acumular riquezas, bienes materiales? ¿De qué nos sirve tener tanto dinero en el banco si espiritualmente nos estamos muriendo? Y para eso vino Cristo. Cristo no vino para hacernos ricos y millonarios y perdernos. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino para darnos una salvación eterna, para que estemos eternamente con el Padre. Y eso es lo más importante, es ser ricos en el Espíritu, es avanzar en el reino de Dios, no es solo quedarnos estancados, sino seguir adelante, venciendo todos los obstáculos, para que Dios se agrade de nosotros, para que el Señor sea glorificado, para que podamos avanzar en su reino. Wow, qué hermoso. Divino. Dios siempre quiere que avancemos y esa es la palabra correcta, Adolfo. O sea, avanzar, no ser prosperado. La cosa es avanzar, avanzar hacia adelante, porque a las personas que Jesús escogió, sus discípulos, que después en otro tiempo fueron, ¿verdad? Se hicieron apóstoles. O sea, por un propósito Él los escogió para que ellos avanzaran en el reino de Dios y para que en su momento ellos enseñaran a otros para avanzar, para avanzar más adelante. ¿Para qué? Para que el reino de Dios avanzara, para que se propagara, para que la salvación llegara a todos lados, que fue lo que pasó con Pablo. Tuvo que haber un encuentro con Jesucristo, pero había un propósito. ¿Para qué? Para que Pablo fuera transformado, cambiado y avanzara y fuera a muchos lugares. ¿Para qué? Para propagar la palabra de Dios, para que muchos fueran salvos, pero que avanzara y que fuera a otros lugares a avanzar. Pablo fue prosperado en su alma y Pablo avanzó y avanzó y avanzó. ¿Para qué? Para un propósito, para que muchos fueran salvos y pues nosotros gozamos, ¿verdad? Ahora gracias a, ¿verdad?, a Pablo, que fue una de las personas que más propagó el evangelio. ¿Por qué? Porque él prosperaba, él avanzaba, él siempre quería sobresalir más adelante, 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 porque era lo que él sentía por dentro. Porque cuando Dios viene a nuestra vida, hay una inquietud por avanzar, por aprender más. Claro. Y eso es como uno prospera, pero interiormente. Y es como empezamos a enseñarles si nosotros avanzamos en la palabra, aprendemos más, estamos prosperando, estamos avanzando, estamos aprendiendo más de la palabra. En un momento dado se va a llegar el momento donde nosotros le vamos a enseñar a los demás eso que hemos prosperado en nuestra alma, lo que hemos aprendido de Jesús, de su palabra, lo estamos esparciendo, lo estamos enseñando, lo estamos traspasando a alguien más. Esa otra persona va a ver uno de esos 10, 15 personas que están presentes que va a sentir lo mismo que yo o Adolfo o mi hermana, que van a sentir, que van a querer avanzar hacia adelante, que van a querer prosperar, y de esa forma es como el reino de Dios va avanzando, se va propagando, y es como muchas personas van siendo prosperadas o van avanzando en el reino de Dios, pero en el reino de Dios, en la justicia de Dios, en todas las cosas, y es como se va agrandando el reino de Dios. Miren, voy a leer aquí en el libro de Tercera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Voy a leer un poquito, no tanto, pero dice, el anciano muy amado Gallo, a quien amo en verdad, esto Juan le estaba escribiendo a él, dice: amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud. Así como prospera tu alma. O sea que Juan, reconocía que prosperaba su alma. Dice, pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de tu verdad. Es decir, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y esa es una forma de que esta persona, Gallo, avanzaba en la verdad. Y de cómo era que se manifestaba que él avanzaba o que él prosperaba en lo que ayudaba, le ayudaba a las otras personas, los hospedaba, y las otras mismas personas daban testimonio de Gallo, cómo él avanzaba en el reino de Dios y cómo él era próspero en las cosas de Dios. A veces nosotros queremos ver el avanzar o tener o ser próspero, la palabra que se usa en muchos lugares, ser prosperados en dinero, en cosas, Bienes, sí. en bienes, que se vea lo material. Pero ¿cuál es la cosa más importante? Si prosperamos en nuestra alma, en nuestra persona, en las cosas que hacemos, en las cosas que ayudamos, Dios por consecuente, ¿qué les dijo Jesús? Que busquemos como este hombre, que busquemos primeramente su reino. Primero tenemos que buscar su reino y Dios de esa forma nos va a prosperar en las otras áreas. Por consecuente, Dios va a añadir estas cosas a nuestras vidas. Si a lo mejor nos hace falta un vehículo, pues Dios lo va a añadir en su momento. ¿Para qué? Para que podamos usar ese vehículo para cosas a lo mejor del reino. Si necesitamos una casa, Dios nos va a prosperar con una casa. ¿Para qué motivo? ¿Por qué? Porque primero hemos estado buscando su reino, así como esta persona que le escribe Juan a Gallo, dice, así como prospera tu alma, y que muchos daban testimonio de él, cómo él era amable y cómo hacía las cosas para otros en el amor de Cristo. Pero aún aquí sigue diciendo, amado, fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos, y más aún cuando son forasteros, personas de afuera. Dice, en presencia de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Y eso es prosperar en el amor, avanzar en el amor. Otra de las cosas también que dijo Jesús, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es avanzar, eso es prosperar en el amor, que el amor que Él ha impartido en nosotros se haga más grande. Sí. Y como vuelvo a repetir, Dios en su momento, si hacemos todas las cosas conforme a su reino y avanzamos y prosperamos en las cosas de Él, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que avancemos, que prosperemos en las cosas espirituales, Él va a añadir las cosas físicas, las cosas que necesitamos aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos buscando su reino primeramente. Y luego dice, porque partieron por amor del nombre sin tomar nada de los gentiles. Dice, por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales para que seamos colaboradores en la verdad. Y aquí más adelante empieza a decir, he escrito a la iglesia por Diótrefes, quien ambiciona. Miren, y aquí es todo lo contrario a lo que este hombre estaba haciendo. Dice, he escrito a la iglesia por Diótrefes, quien ambiciona ser el primero entre ellos. No nos admite. Por esta causa, si voy allá, haré recordar las obras que hace, y como nos dinagra con las palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no admite a los hermanos, además impide a los que los quieren recibir y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno procede de Dios, pero el que hace lo malo
no ha visto a Dios, y cómo este otro hombre hacía todo lo contrario. Y aquí esta quedó escrita para, como por ejemplo, como este tipo de cosas. Este hombre no prosperaba en su alma como lo hacía este otro hombre Gallo. Sí, ¿verdad? ese era Pato. Entonces, hagamos lo que es bien, porque incluso si nosotros obramos, y Adolfo, o alguien más, o otra persona, obra de buena forma, avanza en el reino de Dios, lo que se le ha dado a él, lo comparte económicamente. Si hay cosas económicas, lo comparte, y aparte, mucho más que eso, primero comparte la palabra, para que otros sean beneficiados, aparte de la palabra, se salven, y aparte los ayuda económicamente. O sea, aún lo que va a recibir o lo que van a dar testimonios, como dan testimonio de este Gallo, o sea, aún va a ser mayor. O sea, con más ganas, este hermano van a dar buen testimonio donde vayan. Este hermano me ayudó. A lo mejor él nunca se va a dar cuenta, pero esta persona es un hijo de Dios. O sea, el amor ha crecido en él. ¿Por qué? Porque él ha prosperado en lo que Cristo, en las palabras de Cristo, que amaremos a aquel al que necesita dar, y que es mucho mejor dar que recibir, para que aquellas otras personas den testimonio de nosotros. Si no nos damos cuenta, pero Dios va a reconocer todas esas buenas obras, y es para avanzar en el reino. Entonces, seamos de las personas que avanzamos, que prosperamos en nuestra alma y en todas las otras áreas. Avancemos en lo espiritual, que es lo más importante en el reino de Dios, porque nosotros queremos avanzar, queremos prosperar en lo físico. Como ya soy hijo de Dios, ya tengo mi yate y como lo que comentaba Adolfo, sí, o como lo que comentabas Adolfo en un principio, que van a estas iglesias, o como por ejemplo declarar esas cosas. Las cosas no se van a aparecer así como así. Sí, tenemos poder en las palabras, pero o sea, sí tenemos poder en las palabras, porque somos hijos de Dios, pero estamos malentendiendo lo que podemos declarar, porque si va a ser para el beneficio de nosotros, obviamente que Dios no lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque no funciona de esa forma. No, o sea, están mal usando las palabras. Dios no trabaja así con sus hijos. No, están mal usando las palabras. El evangelio lo están haciendo de otra forma, y no es el evangelio de Jesucristo ese. Porque declaro en el nombre de Jesús que voy a tener tales cosas, o que tales, o X cosas, o sea, cosas físicas. No va a suceder así, porque si no es lo que a mí me conviene, Dios no lo va a hacer. Pues vimos que José no fuera próspero porque andaba declare y declare, ¿verdad? Ahí está. Declaro que soy virrey. Veamos ese gran ejemplo de José. Él prosperaba en las cosas buenas, él prosperaba en hacer lo bueno, él prosperaba en las cosas de Dios, en el beneficio, en ver lo que era bueno, en dar buenos pasos, en dar buen testimonio o sea, que Dios lo viera, no que los hombres lo vieran. Y a causa de esas cosas, como Dios vio siempre que hacía lo bueno, que él prosperaba dentro de él, en su alma, en hacer las cosas buenas, Dios lo prosperó de la otra forma, porque Dios ya tenía un plan. Y Dios conoce nuestros corazones. Y como vuelvo a repetir, están mal usando esas palabras en que declara y sucederá. Pacta con Dios, como lo que estaba diciendo Adolfo, que da tanto. No, vas a dar tu dinero y no se te va a devolver. Ni que Dios fuera un banco con réditos. Ya lo perdiste. Tanto voy a recibir. Ya perdiste tu dinero. Sí. Viene un hombre, ese no es el evangelio de Jesucristo, y esos no son hijos de Dios, porque los hijos de Dios jamás, aquel que tiene el Espíritu de Dios dentro de su cuerpo, va a actuar al beneficio de Dios, para que el reino de Dios crezca, para que las otras demás personas se salven, para que las demás otras personas sean prosperadas o avancen, pero en lo espiritual. Y ya
por lo mismo, pues Dios va a añadir Sí. lo otro, lo físico. Entonces, si viene alguien, si usted está en una iglesia de esta clase que pacte con Dios, que da tanto y que plante debes de ser semillas. generoso o X o para que crezcas en tu negocio, tienes en tu negocio te está dando, pues da tanto para que crezcas más en tu negocio, está en un lugar equivocado y no es el evangelio de Jesucristo. Sí, y No lo es. Muy importante. No lo es. Sí, sí, No muy lo importante recalcarlo, ¿verdad? Sí, Una y no otra lo vez. es. Huya de esos lugares. Así es, huya, porque su prosperidad real está escapándose de las manos. Exacto. Sí, es muy... Está cayendo en un error. Sí, está cayendo en un error que lo va a alejar de lo que Dios quiere. Y otra cosa que, también otra palabra que me llamó la atención, que es traducida como prosperidad, en Deuteronomio 23:6, están hablando acerca de los amonitas y los moabitas, y dice así, dice, nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos sus días, pero la palabra ahí es diferente, es una palabra que más bien significa bienestar, que sea placentero, que sea bello. Entonces, imagínense, esa es la palabra que está ahí, dice, nunca procurarás la paz ni el bienestar de ellos. Fíjate, la palabra, ¿cómo tiene más sentido cuando uno Sí, claro. las escucha así? Claro. Y es lo que deseamos, cuando deseamos prosperar, deseamos ese bienestar, ¿verdad? Claro. Y cuánto más, si estamos buscando a Dios, estamos buscando un bienestar porque nuestras almas son torturadas, ¿verdad? Cuando estamos lejos de Dios, estamos aparentemente felices en el cuerpo, pero el alma torturada. Y deseamos ese bienestar para el alma. Todos deseamos ese bienestar para el alma. ¿Cuánto más nosotros que ya conocemos de Cristo? Queremos ese bienestar que está en Jesús, esa paz. Imagínense, ¿cuál bienestar mayor puede haber que una paz total? Claro. ¿Qué es lo que todos estamos buscando? Es lo que se predica, es lo que se pregona a través de los yogis de India. Ellos hacen, de verdad, que los budistas, que uno tiene que llegar a este estado de paz total para alcanzar ese entendimiento. Pero ese entendimiento nos viene a través de la palabra de Dios, nos viene a través de su Espíritu, y ese entendimiento nos trae paz y nos trae prosperidad. Y hay otro versículo que nos habla acerca de también prosperidad, pero es otra palabra aún. Y es lo interesante, ¿verdad? Que todas estas palabras se tradujeron como prosperidad, pero hay una palabra que se traduce más como inteligencia. Entonces, cuando nos habla, igual en Deuteronomio 29:9, dice así, dice, guarden pues las palabras de este pacto y pónganlas en práctica para que prosperen en todo lo que hagan. Pero la palabra ahí es diferente, es socal, me parece que se pronuncia, y eso que significa es ser circunspecto, y eso quiere decir que es uno prudente, que es cauteloso, y por consecuencia es inteligente. Entonces, Y eso, cayendo en la inteligencia, no en la riqueza. sí, entonces nos dice esto, ¿verdad? Dice, pongan esas palabras en práctica para que sean inteligentes en lo que hacen. Y eso es bien importante, bien importante. Por eso es importante conocer la palabra, como estábamos mencionando apenas. Si conocemos la palabra, vamos a actuar inteligentemente, no vamos a actuar como nos están diciendo otras personas, porque no conocemos la palabra. Y recuerda quién actuaba así, con conocimiento de la palabra. O sea, yo veo a David. David era un hombre que era cauteloso en lo que hacía, aunque obviamente sabemos que pecó, ¿verdad? O sea, no vamos a pasar eso por alto, pero él actuaba de acuerdo al entendimiento que tenía por la palabra de Dios. Él actuaba inteligentemente. Y Dios estaba con él, como con José. Dios estaba con él. Siempre lo consultaba. ¿Verdad? Dios, Siempre exacto. consultaba cualquier cosa y iba al templo a buscar de Dios, a buscar su consejo. Entonces él actuaba con inteligencia. Y eso es lo que también nosotros debemos saber. Si la palabra es tan sabia y nosotros atesoramos la palabra, entonces no podemos actuar como tontos si hemos entendido la palabra. Si la ponemos en práctica, como dice aquí.
como nos dice en Deuteronomio, guarden pues las palabras de este pacto y pónganlas en práctica para que seamos inteligentes en lo que hacemos, para que por consecuencia prosperemos. Si hacemos las cosas buenas van a salir, ¿verdad? Como dice la palabra, si tenemos un árbol bueno, su fruto va a ser bueno. Pero si un árbol malo, va a dar fruto malo. Eso no se puede cambiar. Entonces, para que lleguemos a ese punto, para dar fruto bueno, tenemos que ser inteligentes. Tenemos que valorar lo que se nos está dando. ¿Para qué? Para apreciarlo, para ponerlo en práctica de acuerdo a todo eso que hemos conocido. Porque sí, ¿verdad? Siempre digo aquí, para las matemáticas, nadie le gusta. Nadie le gusta las matemáticas, pero cuando viene la hora de cheque, entonces sí nos podemos hacer cuentas. Sí, Ahí sí, rápido. ¿Por qué me falta tanto? ¿Por qué me gasté se tanto? pone ahí con la calculadora y o sea, a tratar de hacer cuentas. ¿Verdad? Claro. Sí. Por la inteligencia, ¿verdad? Y entonces sí, ahí sí actúa con sabiduría, ¿verdad? Pero en otros momentos no. Entonces debemos de aplicar la palabra a toda nuestra vida para que seamos prósperos en todo aspecto. Eso es bien importante, porque sí seremos prosperados en todo aspecto. Yo lo creo firmemente. Que vamos a prosperar en todas las áreas. Yo creo firmemente en mi corazón que cuando usted, hermano, es hijo de Dios, usted prospera en su vida física, en su vida espiritual, prospera en su familia, prospera en su negocio, prospera en su matrimonio. Ahorita estamos viendo una decadencia de matrimonios, separaciones y divorcios, pero los que estamos con Dios y estamos firmes y tratamos de hacer su voluntad, somos prósperos en los matrimonios, prósperos en cada área y aspecto de nuestra vida. Crecemos espiritualmente, avanzamos en el reino de Dios. Damos y tratamos de esforzarnos, hermanos, y las personas se esfuerzan. Imagínense esas personas que están en una competencia, se esfuerzan por una medalla, se esfuerzan los fisiculturistas para lograr un cuerpo perfecto. Aquellas personas que son atletas, corredores, se esfuerzan, ¿verdad?, por tener una velocidad y ser el primero que llega a la meta. Aquellas personas que están en las carreras de autos, practican y practican y practican y entrenan porque quieren ser los primeros, quieren ser exitosos, quieren ellos avanzar, no quedarse ahí, avanzar y ser los primeros en todo. Y como nosotros, los hijos de Dios, no vamos a avanzar. ¿Por qué hay un estancamiento espiritual en las iglesias? ¿Por qué hay un estancamiento en los hijos de Dios? En lugar de ver que nosotros vamos avanzando, o la mayoría de los cristianos van avanzando, no. Las iglesias cada vez están más solas, hay una mortandad espiritual en las iglesias. No voy a decir que todas, ¿verdad? Hay iglesias que están avivadas y gloria a Dios, pero vemos una decadencia en el cristianismo y es muy triste, y eso hace que también nuestros hermanos en Cristo que van avanzando, que no han madurado en la fe, les afecte y retrocedan. Entonces mucha gente retrocede, pero Dios dice que no seamos de los que retroceden, que no seamos de los que no tenemos fe, porque si no tenemos fe, pues no lo vamos a agradar a Él. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante, tenemos que esforzarnos. Si usted está en un negocio y está en un trabajo y usted quiere que en lugar de trabajar ahí, de ser empleado, quiere llegar a ser supervisor y luego casi llegar a ser el segundo del jefe, usted se esfuerza, usted hace todo lo posible por obtener ese puesto. ¿Por qué no hacerlo lo mismo en el reino de Dios? ¿Por qué no avanzarnos? ¿Por qué no tener una iniciativa propia para avanzar en los caminos de Dios? ¿Por qué no ir escalando, ir subiendo, ir avanzando? Ahora sí que, como decía la palabra, es el ejemplo que ponía mi esposo del pollito, ¿verdad? Que sale del huevo, del cascarón, y es avanza, expulsa, hace todo a un lado para poder seguir adelante. Igualmente nosotros así tenemos que estar avanzando en el reino de Dios, caminando. Hermano, tenemos el Espíritu Santo, tenemos un maestro, tenemos la palabra. Somos guiados, tenemos consejeros, tenemos pastores, tenemos hermanos espirituales. ¿Por qué no avanzar?
Tenemos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué no vamos a avanzar en el reino? Si queremos ser prósperos, vamos a ser prósperos. Si queremos avanzar, vamos a avanzar. Entonces ya es tiempo de que la iglesia despierte. Ya es tiempo de que salga de ese estancamiento y esa mortandad espiritual y seguir adelante. Una de las palabras que Dios nos ha dado en estos últimos tiempos, o más bien a nosotros, en estos últimos días, en estas últimas semanas, nos dice, avanza iglesia, avanza iglesia, avanza iglesia. ¿Y por qué Dios nos dice eso? Porque Dios nos está diciendo, no quiero que se queden estancados, no quiero que se sientan derrotados, yo estoy con ustedes, avancen, sigan adelante, sigan caminando. Porque Dios está con nosotros. Igualmente, hermanos, Dios te dice en este día, Dios en su palabra, y Dios te dice en este mensaje que avances, que camines, que no estés estancado en ese estancamiento espiritual, que tú camines hacia adelante, que tú avances, que busques a Dios, que lo ames con todo tu corazón y el Señor te va a guiar donde quiera que tú quieras ir, en todas las áreas de la vida el Señor te va a prosperar, el Señor te va a llevar, Dios te va a ser próspero, pero tienes que estar en los caminos de Dios. Y vemos el ejemplo de José, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que no renegó, que siguió adelante, le creyó a Dios a pesar de las pruebas, de las dificultades, siguió adelante y fue un hombre próspero. Y Dios lo prosperó en todas las áreas, ¿verdad? En todas las áreas, tanto en lo económico como en la vida espiritual y en la vida de negocios. Entonces, así vemos cómo Dios lo prosperó y Dios nos va a prosperar a nosotros también en todas las áreas. Sí, así es. Y, bueno, ya casi se nos acaba el tiempo y, oye, este programa voló, en serio, que se pasa rápido el tiempo cuando uno está Sí. algo interesante. Y, bueno, recordemos que la prosperidad, una vez más, se lo recalcamos, la prosperidad no solamente ser exitoso monetariamente, financieramente, o sea, sino es una prosperidad más grande. Tenga eso en mente, es una prosperidad que va más allá, que muchas veces no lo vamos a ver. No vamos a ver esa prosperidad como vemos. Si somos prósperos, vamos a ver nuestra cuenta del banco, ¿verdad? Y ¿cuántos ceros hay en esa cuenta? ¿Verdad? Ceros A eso le llamamos prosperidad. Sí, bueno, el ¿verdad? que no conoce a Dios. Sí, sí. Muchos hijos de Dios también pueden caer en el error en ese aspecto. Sí, eso es muy cierto. Cuando no han entendido el mensaje, o si han caído en la iglesia equivocada, el mensaje va a ser diferente. Pero aquí estamos para dar estos mensajes. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Y Dios quiere ese bienestar para nosotros. Él lo dice, ¿verdad? En su palabra, dice esas cosas. Yo sé lo que quiero para ustedes. Tengo pensamientos de bondad. Para darles esperanza, darles vida, un futuro. Entonces tenemos que buscar eso, lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere para nosotros es bienestar. Él quiere que seamos prósperos. Recuerden las palabras que se le dieron al pueblo de Israel, que cuando iban a salir de Egipto, no iba a salir nadie pobre. Que esa es la promesa que hay, ¿verdad? Y salieron con oro, salieron con plata, salieron con animales, salieron con tantas cosas de ahí de Egipto, por compensación por esos 400 años de esclavitud. Salieron ricos de ahí. Dios quiere también que nosotros estemos bien, seamos ricos primeramente espiritualmente, seamos ricos. Lo principal. Lo principal, sí, que seamos ricos, abundantes en amor, en ese espíritu. Y después las demás cosas. Entonces nada va a faltar. Claro, que seamos ricos en amor, en caridad, en gracia, en bondad, que seamos ricos para que las personas vean a Dios en nosotros, que las personas vean que realmente somos hijos de Dios, hermano, no que nos vean ya unas personas religiosas, que nada más estamos en la iglesia y acusando a todo el mundo, no, que Dios vea realmente que Dios está en nuestra vida, que Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, que vea el amor de Dios, el amor, la compasión, que vea Cristo en nosotros. Así es. Esa es la verdadera riqueza espiritual, sí. Y la prosperidad, que Dios está con nosotros y que nosotros reflejamos el amor de Dios, la bondad, la misericordia, la caridad. Así que ya casi se nos termina el tiempo, así que algo más para añadir. Ya casi se nos... Bendiciones a todos.